Bueno, el bloque 3 de la historia universal, de la historia que estamos viendo, eh, viene aquí en tu guía de Comipems, que abarca del mediados del siglo XIX a 1920. Y solo son 4 temas, está más corto que los anteriores: nacionalismo, imperialismo, paz armada, Primera Guerra Mundial, que vienen juntos, y Tratado de Versalles. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con el nacionalismo. Acuérdense que nos quedamos en, dense cuenta cómo la historia todo es una serie de consecuencias. Todo lo que sucedió antes lleva por consecuencia lo que sigue después. Entonces ahora la consecuencia es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Debido a esa Revolución Francesa empiezan a hacer un sentimiento por un amor hacia tu patria, hacia tu cultura, tu ideología. Y por eso una imagen bien representativa del nacionalismo es esta imagen que representa pues a Francia, ¿no? Al país que pues el día de hoy conocemos como Francia, y pues esa fuerza que tenían ellos como parte de creerse integrantes de una misma nación, de una misma ideología, de una misma cultura, que en este caso los hacía generalizarse como lo que son franceses. Pero ese nacionalismo, ese sentimiento se llama nacionalismo. Todos, bueno, cada persona lo puede tener, tú también puedes tener ese sentimiento de nacionalismo hacia tu patria como mexicano. Pero en la época de la que te estoy hablando, en el siglo XVIII, el nacionalismo fue algo nuevo, porque era cuando empiezan a surgir ese sentimiento de amor a tu patria, porque lucharon por ella, y pues qué mejor ejemplo que los franceses, que pues sí que lucharon por ella, ¿no? Porque pues la Revolución Francesa, pues es ese evento histórico que marca los derechos del hombre a través de la misma lucha desde el mismo pueblo, ¿no? Y bueno, en los textos, así para complementarlo, te pongo que es una ideología, el nacionalismo es una ideología y un movimiento que se basa en un nivel superior de conciencia, en el cual nos identificamos pues parte de una nación. Y pues a partir de la Revolución Francesa es cuando surge, y que bueno, que este nacionalismo va a ser tan fuerte que después va a tener grandes consecuencias, como va a ser el nacionalsocialismo de Alemania, que es el de los nazis, que ya lo veremos en el siguiente bloque, y el fascismo, que es el de los italianos. Entonces, para que vayamos dándonos cuenta hacia dónde vamos con el nacionalismo. Ese nacionalismo que llevó a cabo, que trajo como consecuencia el imperialismo. El imperialismo, pues viene de imperio, y pues crear un imperio, pues es crear algo inmenso, algo grande. Un imperio, hablar que perteneces a un imperio, que formas parte de un imperio, pues estamos hablando de que es luchar por agrandar o por crear pues una gran nación, ¿no? Eso sería un imperio, pues no cualquier país se podría decir que fue un imperio, ¿no? Y en este caso, pues hablar de un imperio, pues estamos hablando del imperio que generaron los alemanes, los austrohúngaros, los otomanos, que crearon, gracias a las armas, a la lucha armada, pues una cobertura por grandes partes del mundo. Estamos hablando de la Europa, que no nada más utilizó su conocimiento, en este caso para bien, que fue para crear ciencia, para crear conocimiento, sino también para crear armas, ¿no? Para crear grandes ejércitos y para someter a, a los países a sus territorios. Es por eso que, bueno, en esta imagen vemos representados a las diferentes culturas que eran los grandes imperios de aquella época. Y vemos que están como que repartiéndose algo. Esta caricatura simula al mundo y de cómo se están repartiendo al mundo, pues los grandes imperios, ¿no? Este mapa nos representa un poco más sobre eso. Aquí nos dice posesiones y nos vienen los colores de los imperios y de lo que poseían. Vemos, por ejemplo, a Inglaterra. Inglaterra lo vemos de este color, como rosa, como poseyó en este caso lo que el día de hoy conocemos como Canadá, India, Australia, la Unión Sudafricana, un montón de lugares alrededor del mundo. Y recuerden que, bueno, pues ¿quiénes iban a ser los grandes imperios? Pues obviamente los países ya desarrollados, los europeos, que gracias a la revolución industrial
y a la ilustración y a todo este conocimiento, pues estaban usándolo, en este caso, para agrandar sus imperios, para conquistar a todo el mundo. Prácticamente lo que estaban haciendo era repartirse el mundo gracias a su poderío. Esta imagen representa Inglaterra. Inglaterra aquí como un pulpo, adueñándose de todo, ¿no? Aquí vemos, dice Egipto, India, Canadá, Chipre, ahí Gibraltar, y bueno, Malta. Cómo se está adueñando de todo el mundo en la época del imperialismo. Bien, un gran ejemplo del imperialismo es África. África siempre lo hemos ubicado como un país de un continente débil en cuestión a las armas, ¿no? Un continente pobre, un continente que siempre ha sufrido hambre y pues hasta el día de hoy nunca se le ha considerado como una potencia mundial a los países africanos. Entonces, África es el más grande ejemplo del imperialismo, porque casi lo que hicieron los europeos fue repartirse África. Hasta hicieron una reunión para decir, a ver, pues yo me quedo con tales tierras, yo me quedo con tales tierras, como si ellos no valieran nada, ¿no? Porque pues su poderío, piensen, ellos eran los que tenían los ejércitos, las armas, pues los africanos no eran nada en contra de ellos y por eso pues se repartieron África, ¿no? ¿Para qué se lo repartieron? Vamos a ver un poquito de información. ¿Para qué surge esto del imperialismo? Bueno, en esta información que te mando también esta infografía, donde vemos cómo se repartieron el mundo. Y bueno, pues para empezar, la principal causa, pues es obtener nuevos recursos, nuevos mercados, nuevas materias primas, explotar la tierra, las minas, los recursos naturales que tienen esos países, porque en el momento que un país volvía a otro, su colonia, pues se volvía dueño de todo lo que tenía. También porque querían dominar territorios, querían crear nuevas rutas comerciales y pues algo muy importante también, imponer su cultura, porque entre más gente hablara su lengua, entre más gente practicara su religión, era así como decir, soy el mejor. Estaban luchando por ser el país más importante, el imperio, perdón, no hablábamos de países, querían ser como que el imperio más importante, ¿no? Era una lucha entre los austrohúngaros, los japoneses, los ingleses, los alemanes, los franceses, por ser el dueño del mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esto es el imperialismo. El imperialismo va a seguir avanzando y van a seguir conquistando tierras y demás hasta estallar, pues, un evento muy importante. Y bueno, ya llegamos a uno de los eventos más relevantes y que te aseguro que es un tema de Comipems, la Primera Guerra Mundial. Antes de llegar a la Primera Guerra Mundial, hay una época a la que se le llama paz armada. La paz armada es esa escalada armamentística que hubo en los grandes imperios. ¿Y a qué se refiere? A que, bueno, no había un motivo por el cual se estuvieran matando entre ellos todavía. Los imperios todavía no peleaban entre ellos. Pero ya estaba como que la tensión, ya estaba como la intención, y en cualquier momento podía estallar esa gran guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezar a llenarse de armas. Y cada uno de los imperios dedicó gran parte de su economía y de su mano de obra a innovar en avances tecnológicos también, innovar en ciencia y en tecnología para crear armas de destrucción masiva y pues ahí empiezan entonces a crear sus grandes ejércitos, ¿no? Cada uno ya estaba como que listo para la pelea. A esa época la recordamos como paz armada. Y pues esa paz armada pasa a ser una gran guerra, la gran guerra, que en este caso es la, la, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un hecho que sí te pediría que no te baste con este video, sino que también te des la oportunidad de leer todos los documentos. ¿Por qué? Porque pues hay que leer así como que caso por caso y cómo fue que se desarrolló, ¿no? Yo en este caso pues te menciono algunos de los datos más relevantes. Para empezar, que bueno, estalla en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este personaje es asesinado, aquí está el dato, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, porque visita a uno de los países que, bueno, estaba en esta tensión, que es Serbia, y en este caso lo asesinan,
y entonces ahí le declara la guerra Austria-Hungría a Serbia, y Serbia entonces es apoyado por Austria-Hungría, y Alemania apoya a otro, y por eso se arma pues todo esto, ¿no? Los videos que yo te mandé pues te especifican así bien a detalle. Lo que hice aquí en el texto fue subrayar los países, ¿no? Rusia, por ejemplo, movilizó su ejército para ayudar a Serbia. Alemania entró automáticamente en la guerra. Reino Unido se unió. Y ahí van, ¿no? Y entonces empieza a crear esta tensión y ese montón de batallas a lo largo de toda Europa. Estas imágenes pues son de la Primera Guerra Mundial. Esta también, bueno, esta es de una película, pues representa también la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí vemos un mapa que este sí como que te explica un poco más de la guerra. La guerra pues se desarrolló en lo que es Europa, en parte del mar entre Gran Bretaña y Alemania, en la frontera de Alemania y Francia, donde Alemania estaba invadiendo a los franceses, incluso invadiendo Bélgica, que era un país neutral. En el otro frente, acá de este lado, donde Alemania estaba peleando con Rusia, y acá donde fue el asesinato del archiduque, donde Bulgaria, Serbia y el Imperio Austrohúngaro también estaban peleando, y el Imperio Otomano. Aunque solamente todas las batallas se dieron en territorio europeo, realmente también estuvieron involucrados países de América, de Asia, de Oceanía y de África. De hecho, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial involucra a todos esos países por el simple hecho de estar en uno de los bandos, con el simple hecho de decir, pues yo estoy de acuerdo con los imperios centrales o yo estoy de acuerdo con los aliados, ya eran partícipes, ¿no? Y, y bueno, pues estos dos grandes bandos pues van a estar peleando durante todos estos años que dura la Primera Guerra Mundial, pero una guerra que fíjense que, bueno, algo importante es de que no es una guerra no es una guerra en la que se estén exactamente peleando porque fueran grandes batallas entre países. La Primera Guerra Mundial también se le conoce como una guerra de trincheras. Una trinchera es lo que estamos viendo en la foto, que era una excavación en la cual estaban ocultos esperando, y realmente era una guerra en la que no había más que batallas, era casi casi como estar esperando al enemigo o estarse cuidando. ¿Qué sucede o qué es lo más relevante de la guerra, de la Primera Guerra Mundial? Que en estas trincheras empiezan a morirse los soldados de hambre, de enfermedades, por las condiciones insalubres en las que estaban, porque podían pasarse meses ahí esperando a iniciar una batalla de trinchera a trinchera. Por eso también se le conoce como la guerra de trincheras. Y bien, pues la guerra va a tener su desenlace. Sabemos, como en ambas guerras, es Alemania el gran perdedor de esta guerra. Vámonos de nuevo tantito a los textos. Que bueno, después de que te digo, leas todas las batallas que sucedieron, dice aquí, 5 años después del comienzo, se firma el Tratado de Versalles, que obliga a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales. Todo eso se hace en París, Francia, en algo que le llaman el Tratado de Versalles, en donde los grandes perdedores de la guerra, Alemania y Austria-Hungría, a ver, vámonos a las imágenes, es el bando de los imperios, me metí donde no era, acá. El bando de los imperios centrales son los perdedores, el Imperio Otomano, Bulgaria, también parte de los perdedores. Los hacen firmar un tratado en el que les dicen, no vamos a permitir que vuelva a ocurrir una guerra, entonces vas a pagar los costos de la guerra, vas a perder tantos territorios y aparte te prohibimos que hagas armas y te prohibimos que tengas ejército. Esas son las imposiciones que se le hacen a Alemania, que bueno, fue el que inicia la guerra y el que también en este caso la pierde. Sabemos que bueno, el Tratado de Versalles, en el que se establece eso, va a generar una gran consecuencia, ¿no? Bueno, vamos a leer otro poquito de datos. El ejército alemán se reduce nada más a 100,000 hombres. Les prohíben fabricar armas, que era lo que les decía, y les hacen pagar 30,000 millones de dólares, que como dato curioso los terminan de pagar hasta el 2010, hace apenas unos añitos. Bueno, pero como consecuencia más grande que va a tener el Tratado de Versalles, yo creo que lo sabemos perfectamente, es que Alemania no va a quedar nada contenta por haber perdido la Primera Guerra,
y ese tratado, el Tratado de Versalles, en el que los obligan a pagar tanto, va a hacer a que un personaje muy famoso y que vamos a ver en el bloque 4, llamado Adolf Hitler, provoque lo que llamaremos pues la Segunda Guerra Mundial. Si se dan cuenta cómo un hecho va llevando a otro, por culpa de la Primera Guerra Mundial se firma el Tratado de Versalles y por el Tratado de Versalles va a surgir la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso es tema del siguiente bloque. Bueno, aquí como imágenes vemos una imagen del Tratado de Versalles donde lo están firmando y por último vemos esta imagen de los países aliados, de quién estaba con quién. Y bien, pues ese es el tema del bloque 3. Si se dan cuenta fue más corto que los otros temas. Voy a detener